Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Si están listos, ya comenzamos. Es una bendición estar todos juntos de nuevo estudiando la palabra de Dios y quiero dar la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. De una vez vamos a entrar en el texto y le voy a pedir que usted abra conmigo ahí su Biblia en Colosenses capítulo 2 y vamos a comenzar leyendo el versículo 1. Dice el texto: porque quiero que sepáis cuán gran lucha, aquí nos está diciendo que la lucha es grande, dice cuán gran lucha sostengo por vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los colosenses. Y por los que están en Laodicea. Aquí menciona a otra iglesia, Laodicea. Nosotros ya estudiamos, ya le dije en el mapa, le señalé en la introducción a este estudio bíblico dónde exactamente está Laodicea. Y esta iglesia está muy cerca, a unos kilómetros de distancia de los colosenses. Dice el texto: y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y de nuevo Pablo aquí está diciéndonos que esta iglesia él no la fundó directamente, no fue él. Esta iglesia fue fundada, y se cree, la mayor parte de los eruditos y estudiosos creen que esta iglesia fue fundada por Epafras. Le voy a decir algo para poder entender bien el texto. Cuando nosotros comenzamos a leer el capítulo 2, tenemos que tener en mente que en los originales, en los manuscritos antiguos, no existían los capítulos y los versículos. Este sistema de capítulos y versículos fue añadido años después. Yo le he hablado antes de eso y cómo sucedió. Fue añadido para facilitar el estudio, para nosotros poder localizar un texto, saber de qué estamos hablando y todos saber exactamente dónde estamos en el texto. Y ayuda mucho. Pero en los originales no existen estas divisiones. Es una carta corrida. Y lo que nosotros vemos aquí en el capítulo 2 es una continuación de la última idea de la cual Pablo habló en el capítulo 1. Y si nosotros nos vamos por un momentito a los últimos dos versículos del capítulo 1, usted se da cuenta, venga conmigo acá, que Pablo está hablando, termina hablando algo de él, pero la idea anterior, dice el verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Pablo está hablando del misterio. Ya anteriormente le he explicado a qué se refiere Pablo, en qué consiste este misterio. Cristo en nosotros o Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Quiénes son vosotros? En este caso son los gentiles. Le expliqué por qué razón cuando Pablo está hablando del misterio se refiere a el evangelio que ha llegado a los gentiles, algo que estaba en la mente de Dios desde antes. Ahora, Pablo está diciendo aquí que a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En el tiempo antiguo, en la ley, en el antiguo pacto, Cristo no estaba en el creyente. Sí, antes de la venida de Cristo, lógicamente no. Pero la relación de Dios con el creyente, con los que miraban al futuro, veían la cruz en futuro por medio de símbolos y sombras, pero creían en un Cristo que todavía no había llegado, por decirlo así, porque Cristo está representado en todo, en todas las ceremonias, en el tabernáculo, en todo. Pero estos creyentes antiguos, estamos hablando de los profetas, por ejemplo, los que escribieron textos, los que servían a Dios en el tabernáculo, los sacerdotes, esta gente tenía una experiencia con el Espíritu de Dios diferente a como nosotros la tenemos hoy en día. El Espíritu de Dios venía sobre el profeta, por ejemplo, en el momento en que iba a profetizar, pero luego se levantaba. En otras palabras, no se quedaba residiendo dentro del profeta.
Y nosotros lo vemos una y otra vez en el texto. Vino la mano de Dios sobre el profeta, una manera de decirlo, ¿no? Una manera en que lo dice el texto. Y habló y profetizó. En el nuevo pacto, Cristo en nosotros, el Señor habita en nosotros, dentro de nosotros, no sobre nosotros solamente, no con vosotros solamente, sino en vosotros, que es decir, dentro de nosotros. Tenemos al Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu. Esto es algo muy tremendo que Pablo comunica a los gentiles, que estábamos en la mente de Dios desde antes. Y tenemos este privilegio de no tener que haber pasado por la ley mosaica, sino que directamente hemos entrado en relación con Dios, sin tener que ir a la ley. Contrario a lo que decían los judaizantes que venían desde Jerusalén, tratando de circuncidar a los gentiles. Eso lo estudiamos ya anteriormente en Gálatas, en Efesios. Y tratando de decirle a los gentiles, ustedes tienen que primero convertirse en judíos, al judaísmo, mejor dicho, ¿no? Porque, bueno, no estamos hablando aquí de grupo étnico, estamos hablando de religión. Primero tienen que venir al judaísmo para luego tener que venir a Cristo, porque, bueno, Cristo era judío. Pero eso no es así. Nosotros los que hemos creído, los que somos de todas las naciones del mundo, fuera de Israel, somos los gentiles, sí, tenemos el privilegio de poder venir a Cristo sin tener que pasar por la ley mosaica. Algo bien tremendo. Cristo en vosotros, dentro de vosotros, esperanza de gloria. Ese es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, que, como dice Pablo, pero que ahora ha sido revelado, ahora ha sido mostrado. Sí, aquí en verso 28, anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y esta es la otra idea mayor que vemos aquí en este versículo. En la semana anterior yo estuve enseñando el capítulo 1 y entré en detalles en este texto, pero ahora simplemente quiero pasar por la superficie y tocar estos detalles, ¿no? Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué quiere decir esto de presentar perfecto? No somos perfectos en el sentido de que no cometemos errores. Somos seres imperfectos en el sentido de humanidad. Sí, nuestra habilidad de tratar de hacer las cosas bien hechas, en eso siempre nos quedamos cortos. Pero hablando de la redención, de lo que Cristo logró en la cruz por nosotros, en cuanto a salvación, cuando Pablo dice aquí presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, y en este caso es a toda persona, hombre y mujer, ya usted sabe, eso lo he explicado antes. Presentar perfecto quiere decir porque lo que Cristo hizo en la cruz está completo. Y la palabra perfecto aquí es sinónimo de completo. Y usted va a ver esta idea más adelante ahora en el capítulo 2, de lo que es estar completos en Cristo, que no nos falta nada. No tenemos que seguir esforzándonos para que por medio de nuestros esfuerzos humanos o nuestras obras lleguemos al Padre, sino que confiando que lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente para nosotros estar en buena comunión con el Padre. Entonces, aquí esta es la idea que nosotros vemos representada ya llegando a finales de lo que nosotros conocemos como el capítulo 1. Sí, dice Hebreos, por ejemplo, capítulo 10, dice el verso 14, que con una sola ofrenda Él perfeccionó a los santificados para siempre. ¿De qué está hablando? Ahí en Hebreos, el autor de Hebreos está diciendo que con la ofrenda del cuerpo de Cristo, Cristo fue la ofrenda completa, perfecta. Fue el cordero sin mancha, sin imperfecciones, que fue sacrificado.
De la misma manera que en el antiguo pacto, en las ceremonias, sacrificaban a un animal, un cordero, más de un tipo de animales, dicho sea de paso, porque a veces eran bueyes también, por ejemplo. Pero sacrificaban un animal que derramase su sangre. Eso era un símbolo, una sombra que apuntaba a lo que habría de venir. Habiendo venido Cristo, que es la imagen misma de las cosas, que es el cumplimiento de las cosas. Entonces, Él es ofrecido como el único, último, perfecto sacrificio necesario para que nosotros podamos tener salvación. Ese es un trabajo perfeccionado. No se le puede añadir nada. No, la Biblia nos enseña que la ley no pudo perfeccionar nada. Lo dice el texto ahí en Hebreos. Nada perfeccionó la ley. No pudo. Era un sistema de repeticiones. Tú tenías que llegar y volver otra vez a ofrecer sacrificios el próximo año. Cada año tenía que subir el sumo sacerdote, entrar al lugar santísimo, ofrecer el sacrificio por los pecados del pueblo. Que no podía quitar los pecados, solamente podía cubrirlos. Sí, por un año, y luego se necesitaba repetir, porque no había perfección en eso. Sí, Cristo resuelve el problema del pecado. Su sacrificio es suficiente para de una vez y por todas resolver el problema del pecado. Esta es la idea que nosotros vemos ya aquí, y esto nos va a llevar al capítulo 2. Sí, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. Entonces, Pablo comienza a decir o a hablar de su ministerio. Pablo está dando un poco de testimonio. Es como decir, es como mostrar el portafolio. Si usted entiende esa palabra, ese lenguaje, por ejemplo, cuando usted va a una entrevista de trabajo, digamos, acá en Estados Unidos usted lleva el resumen de todo lo que usted ha hecho antes, su reputación, y usted lleva el portfolio, o portafolio se diría en español, donde usted muestra sus trabajos. Entonces usted va y muestra sus credenciales, por decirlo así, lo que está diciendo, que usted sabe lo que está hablando, de que usted está calificado para, por ejemplo, tomar ese empleo. ¿Sí? Pablo tiene la necesidad de recalcar, y eso lo vemos en sus cartas, de vez en cuando dejarnos saber que él ha sido puesto por Dios, ha sido seleccionado por Dios para poder traer esta claridad de lo que es el nuevo pacto y comunicarla a los gentiles. Él es el apóstol de los gentiles. Esa es la razón por la cual Pablo tiene que hablar de él de vez en cuando. ¿Sí? Aquí comienza a hablar de él. Dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, o según el poder. La palabra potencia aquí se puede traducir como poder. Sí, Pablo se acuerda que él dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, primero al judío, después al griego. Poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. En las traducciones más antiguas, la palabra poder ahí se traduce como potencia de Dios. Potencia de Dios, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo está reconociendo el poder de Dios que actúa en él, para él poder entonces ser una autoridad para los colosenses. ¿Sí? Entonces, de esa manera entramos en el capítulo 2. Con esa idea en mente, Pablo todavía está hablando de él, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo, hablando de él mismo, por vosotros, por los colosenses y por los que están en la Odisea. Son dos iglesias que una está cerca de la otra. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Por qué razón? Porque él no fundó la iglesia esta. Pero es resultado de su trabajo. Sí, Pablo presenta aquí la preocupación y la carga y la responsabilidad que él tiene por llevar correctamente el mensaje a los gentiles, en este caso especialmente a los colosenses. Y esto refleja el amor pastoral de Pablo y también refleja la madurez espiritual de Pablo. Pero otra cosa que tenemos aquí en el texto es
La evidencia, ¿se acuerda que yo siempre le hablo a usted de evidencias internas? Se lo he estado diciendo desde que comencé acá con la carta esta, comenzamos a estudiar esta carta, pero se lo he dicho antes en el estudio de otros libros de la Biblia. Tenemos muchas de las cosas que nosotros sabemos son primero por la evidencia interna, lo que el texto nos dice. Así nos damos cuenta de quién es el escritor, de la época, qué sucedió antes, qué sucedió después. Podemos hallar la cronología del texto, pero también nosotros nos apoyamos en evidencias externas. A veces buscamos lo que dice la historia. Muchas cosas que nosotros entendemos es porque hemos leído la historia, por ejemplo, la historia de Josefus, lo que escriben algunos de los padres de la iglesia, de los obispos de los primeros siglos. Eso nos da a nosotros un entendimiento sobre las cosas como sucedieron. Pero en el caso de lo que es evidencia interna, ahí hay más apoyo, porque el mismo texto bíblico te lo está diciendo. Y toda palabra, toda escritura es inspirada por Dios. Nosotros creemos en la total inspiración del texto escrito. Entonces, ahí está el apoyo. Y el texto, en este caso, la evidencia interna, nos está diciendo que Pablo no fundó a los colosenses directamente. Parece que Epafras se había convertido durante el tiempo en que Pablo estuvo en Éfeso. ¿Se acuerda que él estuvo en Éfeso un tiempo bastante largo y luego viajara a Colosas natal para compartir el evangelio? Estamos hablando de Epafras. Sí, algunos dicen Epafras con acento en la E, en inglés ponen el acento en la E primera, pero algunos han traducido el nombre de Epafras con acento en la A. En el texto nosotros lo vemos sin acento, pero parece que la pronunciación, de la manera en que viene del griego, koiné, tiene la fuerza en el último sonido de la palabra. Entonces, se cree esto, y si usted se da cuenta en Colosenses capítulo 1, verso 7, que ya hablamos de esto, hay un apoyo. Curiosamente, la narración de Hechos no da ningún registro de que Pablo haya viajado a Colosas en ninguno de sus viajes. Y acá, en la guía de estudio, yo le doy a usted la referencia. Dicho sea de paso, en todas las guías de estudio usted va a encontrar, déjeme enseñárselo rapidito, y si usted no tiene la guía de estudio, descárguela, es totalmente gratis, usted la puede descargar cuando nosotros terminemos aquí hoy, y usted va a encontrar ahí todos los textos bíblicos, todos los comentarios y las referencias, va a encontrar mapa, va a encontrar todo, contexto histórico de la carta, mucho que hemos invertido en tiempo para poder tenerlo todo ahí en la guía de estudio. Y si usted se va a la guía de estudio, usted se va a dar cuenta, déjeme mostrarle rapidito aquí, y todo lo que hacemos nosotros aquí en el estudio bíblico es esto, usar la guía de estudio, porque tenemos todo bien ordenado, ¿sí? Usted se da cuenta que hay una referencia aquí que yo pongo en número, usted vaya y consulte las referencias, ¿sí? De esa manera usted encuentra un apoyo más claro de lo que estoy hablando. Encuentra respaldo y el texto de otras personas, los comentarios de otras personas, etcétera, ¿sí? Regresando a el texto bíblico, dice aquí entonces, y ya nos queda claro que Pablo dice los que nunca han visto mi rostro. Aunque vemos nosotros en otros textos que Pablo tiene la intención de visitarlos, pero hasta este momento no lo ha hecho. Y ya en este momento Pablo está en prisión en Roma. Algunos teólogos dicen que cuando Pablo escribe esta epístola a los colosenses, él estaba preso en Éfeso. Y hay una corriente por ahí diciendo eso, inclusive algunos teólogos de renombre diciendo eso. Y ponen entonces la carta en una fecha más temprano, donde la iglesia, esta iglesia de los colosenses, está todavía en sus primeros pasos espirituales. ¿Sí? Yo creo lo que tradicionalmente ha tenido más
peso, y es que la carta fue escrita desde la prisión de Roma. Esta es una prisión donde Pablo estuvo 2 años en Roma. Ya se lo he dicho anteriormente, pero lo estoy repitiendo para los que son nuevos. Y estaba Pablo en una casa rentada o arrendada, no sé cómo se diga en su país, alquilada, se puede decir. Dígame usted cómo se dice ahí en su país, si es alquilada o rentada. Y Pablo, de hecho, si usted tiene alguna pregunta o algo que decir, dígalo ahí en el chat. En vivo estamos, y si ya se terminó la sesión en vivo, usted lo puede compartir con nosotros ahí en los comentarios. Sí, con gusto. Importante saber que siendo esta una de las epístolas de la prisión, así se llama, o epístolas carcelarias, es una de las 4 epístolas que nosotros tenemos que Pablo escribió en Roma. Sabemos que hay epístolas que Pablo escribió que nosotros no las tenemos y no están dentro del canon. Por ejemplo, la Odisea. Pablo escribió una carta a la Odisea. Nosotros no la tenemos. Pero de las que nosotros tenemos, que están por la gracia de Dios dentro del canon, son 4 epístolas carcelarias. Y entonces Pablo escribe esto desde la prisión, pero con la esperanza de que en algún momento él iba a ser puesto en libertad y iba a poder ir y conocer a esta iglesia personalmente. Tenemos que recalcar que aunque haya sido Epafras la persona que fundó esta iglesia, lo hizo con la autoridad de Pablo, porque él era un discípulo o una persona que estaba, un hijo espiritual o alguien que había sido enseñado por Pablo durante la estancia de Pablo en Éfeso. Debo señalar por eso que yo creo que la carta es escrita ya le di las fechas anteriormente, pero ya ha pasado el 60, el 62 por ahí. Versículo 2. Para que sean consolados, esto es muy importante, consolados sus corazones. ¿Por qué necesitan consuelo? Porque ya empiezan a haber algunos problemas. Y esa es otra razón para creer que la carta no fue escrita tan temprano como en los años 50 después de Cristo. Ya la iglesia había existido por un tiempecito, de tal manera que ya habían comenzado a aparecer problemas. Había gente que estaba ya tratando de infiltrar filosofías griegas, y también algo de legalismo que venía de parte de los judaizantes. Pablo dice, hay que consolarlos, en otras palabras, hay que ayudarlos porque necesitan estar en ese buen espíritu. Sí, la palabra consolados aquí viene de una palabra griega que se puede transliterar como paraklein. Algunas veces esa palabra significa consolar, otras veces significa exhortar. Quiere decir que se puede traducir de las 2 maneras. Pablo aquí lo está exhortando o consolando, pero exhortando no significa regañando como nosotros en Latinoamérica entendemos. Hoy en día en las iglesias en Latinoamérica los pastores usan la frase exhortar como para regañar. A veces a tirar piedras desde el púlpito. Pero eso realmente no es lo que quiere decir exhortación. Exhortación tiene una connotación positiva, una connotación de comunicar ánimo, de alentar, de invitarlos, retarlos a algo mejor o a algo mayor. Sí, aquí se pudiera traducir de las 2 maneras, para que sean consolados o para que sean exhortados. De cierta forma, cuando somos exhortados correctamente, somos consolados, porque alguien nos da una palabra de ánimo y esa palabra nos anima nuestro espíritu y nos da consuelo, nos da tranquilidad. Sí. En el otro aspecto, en el otro uso de la palabra, cuando dicen o cuando tratan con esta palabra como si fuera un regaño, los creyentes no quedan consolados, más bien quedan tristes cuando los reprenden desde el púlpito, cuando reciben reprensión, el resultado de ese castigo, de esa mala
palabra fuerte, es tristeza. En este caso es consuelo. Entonces la connotación es totalmente positiva. Luego dice aquí, unidos en amor. Unidos en amor. La unidad en el amor está dentro de la epístola, es una columna vertebral de todas estas epístolas que hemos estado estudiando. Oiga, de tal manera, Juan 3:16, usted se lo sabe de memoria, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Motivada por amor. La salvación es motivada por amor. El amor de Dios, que es amor perfecto. Ese es el amor, el motivador principal para que una iglesia de humanos imperfectos obtenga unidad. La unidad no va a venir por medio de reprensiones y regaños. Note lo que voy a decir. Yo no estoy en contra totalmente de la reprensión. A veces hay que ejercer autoridad y reprender malas conductas. El siervo de Dios tiene la autoridad de reprender en el momento que se necesita, pero no es licencia para estar regañando a los creyentes todo el tiempo. Tenemos que tratar a la esposa de Cristo, que está ya sin mancha y sin arruga. Tenemos que tratarla con respeto porque el Señor ya la limpió. ¿Me está siguiendo acá? Ya la santificó. Y tú no puedes tratar a alguien que está ya santificado, tú no lo puedes tratar como si no. ¿Sí me está siguiendo lo que quiero decir en esta hora? Aquí, y lo vemos en las cartas de Pablo, aunque a veces habla fuertemente, siempre vemos que lo hace en amor. Nosotros somos llamados a hacer todo en amor. Amor es el vínculo perfecto, es lo que nos une, ¿sí? Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento. Esto está tremendo aquí. ¿Qué cosa es el pleno conocimiento? Las riquezas del pleno conocimiento, ¿sí? La palabra aquí, pleno conocimiento, si usted se da cuenta, está hablando, porque mire, le voy a decir algo rapidito, antes de seguir avanzando, le voy a decir algo rápido aquí. En el comentario que yo puse aquí en el capítulo, en el versículo 2. Pleno entendimiento se puede traducir como entera confianza, ¿sí? Entendimiento aquí, la manera en que nosotros lo vemos aquí, pleno entendimiento. El pleno entendimiento, la palabra entendimiento aquí, esto se puede traducir como convicción. Usted lo pudiera traducir la plena convicción. En otras palabras, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de lo que es la verdadera convicción de estar en Cristo. Porque cuando tú tienes la verdadera convicción, tú no puedes ser movido. No te pueden mover de donde estás. Tienes fundamento en lo que crees. Tienes convicción. Si no la tienes, entonces eres movido o movida por todo viento de doctrina. Esto es lo que sucede en Latinoamérica hoy, que se levanta gente predicando cosas raras, según ellos cosas nuevas o revelaciones nuevas que Dios les ha dado, lo cual es un problema. Sí, porque la revelación ya está completamente escrita y ellos se inventan cosas de su cabeza, que tienen revelaciones nuevas. Y aquellos que no están arraigados, plantados en una convicción plena de lo que creen en Cristo, son movidos, son arrastrados, son abusados. Usted vea, por ejemplo, a los llamados profetas de la prosperidad, o el evangelio, el falso evangelio de la prosperidad, que usted se ve cómo le roban a los santos y los saquean y les mienten y le dicen: si tú das esto, Dios me dijo que si tú das $1,000 te va a dar este milagro. Están como las indulgencias. ¿Se acuerda cuando allá Lutero, que fue y clavó la tesis allá en el comienzo de la Reforma? ¿De qué se quejaba Lutero? De las indulgencias, porque la iglesia se había corrompido.
y cobraba, y la gente con dinero pagaba para sacar a parientes del purgatorio, por decirlo así, para asegurar la salvación. Estaban vendiendo beneficios espirituales. Hoy en día hay gente que está vendiendo beneficios espirituales. Sí, estos son merolicos, en otras palabras. Están como aquellos que andaban vagando en los 1800 acá en carruajes vendiendo pomitos de agua que curaban todo. Estos están así. Y ellos le dicen, hasta por televisión, entre comillas, cristiana, ellos le dicen a usted, si usted da esto, si da lo otro, Dios le va a dar esto. De todo lo que tiene, que Dios le va a hacer un milagro. Y si quiere un milagro de sanidad, tienes que hacer votos y pagar votos. Y están saqueando a los santos. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque los santos no tienen el suficiente conocimiento, no están plantados en la buena o en la plena convicción. Creo que eso diría claramente, eso pudiera ser claro en lo que es comunicar esta idea. Sí, entendimiento es convicción. Sí, ese pleno entendimiento se puede traducir como entera confianza o convicción. También la palabra confianza entra ahí. Se pudiera traducir también como plena confianza. Confianza en lo que creo. Sí, sería convicción. Sí. Y Pablo quiere que los colosenses estén convencidos en cuanto a qué significa específicamente el misterio que estuvo oculto desde los siglos y edades. Sí, que los colosenses entiendan cuál es su identidad en Cristo, que ellos estaban en la mente de Dios desde antes, que Dios tiene un trato especial con ellos, con los gentiles. Ellos son parte de los gentiles. Porque el resto del texto dice aquí, a fin de conocer el misterio. Eso está claro. Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimientos o convicción, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Me está siguiendo en lo que estoy diciendo acá? Gloria a Jesús. Dice aquí, en quién, verso 3, dice, en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y aquí no estamos hablando de sabiduría de hombre, estamos hablando de la sabiduría de Dios. Aquí es importante señalar estas dos palabras aquí, o un artículo y una palabra, mejor dicho quizás. ¿En quién? Acuérdense lo que le dije la otra vez, la semana pasada creo que fue, o la anterior. Cada vez que usted ve en el libro en Él, en Cristo, está hablando de nosotros en Él. Esto todo sucede en Cristo. Acaba de hablar de Dios el Padre y de Cristo. Más adelante vamos a ver una afirmación en cuanto a lo que es la deidad de Cristo, que Cristo es Dios, Jesús es Dios. Jesucristo, que es Jesús el ungido, es Dios. En quien están, es decir, en Cristo, pudiéramos decir, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sí? O sea, no hay necesidad de buscar en otras filosofías o enseñanzas humanas, ya que Él es suficiente. ¿Y por qué Pablo está diciendo acá esto? Porque se están introduciendo filosofías dentro de la iglesia. Esas filosofías han hecho tanto daño, y ahorita lo vamos a ver en unos textos más adelante, pero quizás me debo adelantar un poquito porque por causa de mi memoria, si después se me olvida, no lo voy a hacer. Eso mejor lo digo desde ahora. Cuando hablamos de filosofía, y después voy a anotar el texto, pero me voy a adelantar un poquito a hablar de esto, de filosofías humanas. Estamos hablando de, acuérdense de la influencia griega en esta cultura. Tanto que el texto a veces habla de los griegos para referirse a los gentiles. Habla de judíos y griegos. Pablo habla de judíos y griegos. Griegos son los gentiles en general. Sí, a veces dice helénicos. ¿Se ha dado cuenta usted de Helena de Troya? De la historia, de lo que es inclusive no verdadera historia, pero escritos antiguos. La filosofía, por ejemplo, tenemos a Platón, tenemos a Sócrates, varios filósofos de la época
de siglos antes, que tenían todavía sus ideas influencia dentro de los griegos o dentro de los gentiles. ¿Qué influencias, hermano? Bueno, le voy a decir rapidito. Una de estas influencias era el platonismo, de la manera de entender o interpretar lo que es el alma y el cuerpo. Y la manera en que veían estos filósofos que el cuerpo era algo malo y que la bendición estaba en las cosas celestiales solamente, o en separar el alma del cuerpo, porque el alma sí es buena, pero el cuerpo es malo, para que el cuerpo se destruyera aquí completamente y el alma viviera en la presencia de Dios, pero como en especie de un limbo, flotando, como un espíritu, sí, como un fantasma. Y de ahí viene esta idea que se ha metido en la iglesia hasta el día de hoy, pero esto viene de los primeros siglos, de que el plan de Dios termina en que nosotros seamos levantados o nos vayamos con Cristo o nos morimos y vamos con Él y nos quedemos en la presencia de Él ahí flotando todo el tiempo. Contrario al texto bíblico que nos enseña de que Dios tiene un plan en los nuevos cielos y tierra nueva donde nosotros habitaremos para siempre. Porque Dios nos creó, nos puso en el Edén con el propósito, con el diseño original de que nosotros habitásemos la tierra y nos enseñoreásemos de la tierra. Fuéramos reyes y señores de lo que es esta mayordomía que Él nos ha dado sobre lo que es la creación. El plan de Dios futuro es restaurar esa idea que Dios tuvo al principio cuando puso al hombre en el Edén. Porque nosotros vemos cuando la Nueva Jerusalén desciende del cielo, que ahí dentro de la Nueva Jerusalén viene el Edén restaurado. Es una ciudad jardín, como lo explico en un libro que escribí hace poco tiempo que se titula Ciudad Jardín. Es el plan de Dios que en la resurrección nosotros tomemos cuerpo para habitar eternamente los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Me está siguiendo acá? Porque todas las cosas van a ser hechas nuevas y tendremos ese cuerpo que es bueno, listo, renovado, resucitado para vivir en la nueva tierra para siempre, amados, para siempre, con forma, con cuerpo. Claro que son cuerpos glorificados, resucitados, cuerpos perfectos, de la manera en que era cuando Dios creó a Adán. Sí, y con esos cuerpos habitar la tierra, de manera en que nos podemos conocer. Y yo hice una serie sobre el cielo, todo lo que tiene que ver con el cielo, lo tengo aquí en el canal, usted la puede buscar. ¿Cómo vamos a habitar nosotros en la eternidad? Y eso va en contra de la idea platónica de que vamos a quedar, el alma va a quedar flotando por ahí y todo eso. Lo cual hoy en día esto se ha hecho popular dentro de las iglesias y no hay énfasis en el futuro bíblico, en el futuro de la manera en que la Biblia lo enseña. ¿Me está siguiendo acá? Y estamos hablando nosotros solamente vemos a los santos como gente que están todo el tiempo cantando y con una vestidura blanca flotando. Y no es así. No es así. La otra cosa es que el cuerpo no es malo. De hecho, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Señor confía al cuerpo para ser templo del Espíritu Santo. Que tenemos carne y que esa carne es pecaminosa, sí. Y eso está en nosotros. Pero eso no es el total o la totalidad del cuerpo. ¿Me está siguiendo acá? Dios hizo todo lo que Dios hizo después de haberlo hecho, dijo, y vio Dios que era bueno. Sí, y cuando Dios creó al ser humano, el cuerpo que le dio, que lo sacó de la tierra, ese es un cuerpo bueno. Que tenemos nosotros un problema con el pecado, como dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos, el pecado que habita en mí. Bueno, ya eso es otra cosa, como dirían en México, esos son otros 20 pesos. En otras palabras, que tenemos que luchar contra esos apetitos de la carne que están en nosotros, que luchan contra el Espíritu, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que hay esa lucha entre espíritu y carne. Bueno, hasta que seamos redimidos, hasta que lleguemos a lo que la Biblia le llama la redención del cuerpo. Hasta ahí, hasta que no lleguemos ahí, usted va a tener problemas, siempre, por causa de la carne. ¿Me está siguiendo acá? Pero
volviendo otra vez acá, porque no me quiero ir del texto, sí, había en esa filosofía que se había metido dentro de la iglesia, estas ideas del platonismo, estas ideas de la filosofía griega. O sea, ahí tenemos un problema tremendo. Pablo tiene otro problema también, y a él le preocupa esto con los colosenses, y lo vamos a ir viendo más y más. Y eso lo vimos nosotros en Gálatas, que no es una epístola de la prisión, pero lo vimos muy claramente en Gálatas, en cuanto a los que venían a judaizar. Y aquí es igual. Aquí venían grupos de judaizantes que venían y le decían a los creyentes: tienes que circuncidarte de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces Pablo tiene que defender la libertad que tenemos en Cristo, el misterio que tenemos en Cristo nosotros los gentiles, y es que tenemos acceso al Padre sin tener que pasar por los rudimentos de la ley. La palabra rudimento la vamos a ver aquí más adelante y le voy a explicar exactamente lo que está diciendo. Sí, entonces, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento? Y cuando hablamos aquí sabiduría, es la sabiduría que da Dios. Sí, no estamos hablando en ningún momento de la sabiduría humana. Sí, entonces en el versículo 4 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe. Se da cuenta que Pablo está preparándolos. Sí, porque sabe que hay gente que está viniendo a engañar. Dice: nadie os engañe con palabras persuasivas. Le voy a decir una cosa, amado. Los falsos ministros, por lo regular, o muchos de los falsos ministros, algunos que no, pero muchos de los falsos ministros tienen buena palabrería. Tienen buena, inclusive, oratoria. Por eso que usted no puede juzgar a un buen predicador por la facilidad oratoria. Entienda lo que le estoy diciendo acá. ¿Sí? Por la elocuencia. No. No es por la elocuencia. O elocuencia, escuche bien. Elocuencia puede ser peligrosa en el vaso incorrecto. Hay personas que tienen la facilidad de hablar en público. Inclusive hay motivadores que se hacen pasar por pastores y el domingo están predicando un mensaje de motivación a la iglesia, cómo ser mejores personas, cómo tener más cosas, cómo triunfar en los negocios, cómo estar feliz y con alta estima y una cantidad de cosas que no son el evangelio. ¿No? Escuché bien. Yo no tengo nada en contra de que tú tengas buena estima. Yo creo que cuando tú estás sembrado en la palabra de Dios correctamente, tú tienes buena estima. Tú sabes quién eres en Cristo. Sí. No tengo nada en contra de eso. Yo no tengo nada en contra de que tú prosperes. Si trabajas duro y si eres, en lugar de acostarte a dormir y pasártela perezosamente, si tú eres una persona diligente, la Biblia dice que los pensamientos del diligente siempre van a la abundancia. No es una ecuación mágica como predican los profetas falsos, los pastores falsos de la prosperidad, que te dicen que si tú le das a ellos que están arriba en la pirámide, entonces a ti Dios te va a dar. No funciona así. Ellos han hecho un mal uso de lo que es siembra y cosecha y una mala interpretación de lo que es siembra y cosecha. No funciona así. Pero sí hay empresas, hay algunos que Dios le da la capacidad empresarial, a algunas personas Dios le da la capacidad de multiplicar los recursos con más facilidad que otros. No hay ningún problema con eso. La prosperidad que viene de Dios y que es correctamente adquirida puede ser usada para glorificar a Dios. Porque sí, predicar el evangelio cuesta y hay inversiones que se pueden hacer en el campo misionero, pero sobre todo para cuidar a los necesitados, a las viudas, a los pobres, a los huérfanos, algo que hacía la iglesia primitiva. ¿Sí? Yo tengo un librito por ahí gratis en el cual hablo de finanzas de la iglesia en el Nuevo Pacto. Consígalo por ahí y ahí explico exactamente cómo es el plan de Dios para eso. Sí, pero bueno, usted tiene que tener cuidado de aquellos que usan palabras persuasivas o que tienen mucha elocuencia y que pueden inclusive causar que ciertas emociones se despierten en la audiencia cuando ellos están hablando. Hay gente que te hace hasta llorar y puede tocar tus emociones, amados.
especialmente en el momento de recoger la ofrenda. Tristemente, y lo digo con dolor, me duele decirlo, pero esa es la realidad en que vivimos. Sí, entonces tenga cuidado en general de que nadie os engañe con palabras persuasivas. Este problema lo tenían los colosenses, que estaban llegando gente con palabras persuasivas. Este problema lo tiene usted hoy en día, porque en nuestra América Latina se han infiltrado todo tipo de filosofías y enseñanzas raras y usted necesita tener discernimiento. Y eso viene por el estudio de la palabra de Dios. Mientras más usted estudia la palabra de Dios, usted más conoce a Dios, más conoce la voluntad de Dios y menos puede ser engañado. Palabras persuasivas, dice aquí. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo da la advertencia, pero también le dice, confío en ustedes. ¿Por qué razón? Como le dije anteriormente en el capítulo anterior, esta iglesia era una iglesia sana. Los colosenses es una iglesia sana. Hay peligros, pero es sana. Aquí no, esto no es como los Gálatas. Que los Gálatas, Pablo le tiene que decirle quién los hipnotizó, es la palabra correcta. Sí, ¿quién os engañó? ¿Quién os fascinó para obedecer a una doctrina diferente? Este no es el caso. Este no es el caso de Gálatas. Sí, aquí todavía está a tiempo. Si hay iglesias que se desvían de tal manera que son difíciles de rescatar, hay iglesias sanas. Yo puedo ver esto, amado, cuando yo he viajado Latinoamérica, Suramérica, Centroamérica, he conocido iglesias que son, inclusive hay una inocencia en los ministros. Son buenones, gente linda, gente que tienen una nobleza y usándola correctamente, la palabra, y una inocencia, gente limpia, gente que de corazón sirve a Dios, que es la mayoría de los que yo he conocido. Porque si las papas podridas o las manzanas podridas en el saco son pocas. El problema de la manzana podrida es que apesta. Sí, y si tú tienes un saco de manzanas y tienes una sola manzana que está podrida, es lo suficiente para dar mal olor. Y lo que pasa hoy en día es que los falsos maestros, los falsos pastores que andan predicando esta falsa enseñanza hoy en día de motivación secular, humanismo secular y prosperidad engañosa. Esta gente que hace esto son pocos. Lo que pasa es que se han enriquecido mucho y por eso sobresalen. Son los que tienen los programas de televisión porque tienen el dinero para pagarlo. ¿Me está siguiendo acá? Y son los que salen en los periódicos. Son pocos, pero hacen bastante ruido. Pero yo he conocido muchos amados ministros del evangelio, pastores que sufren y batallan financieramente y batallan en muchos aspectos. Tienen que luchar con la cultura. Pero en estos lugares usted encuentra que hay iglesias que son sanas, que tienen buen espíritu, tienen buen proceder, tienen buena enseñanza. El caso de los colosenses estaban sanos, pero los peligros estaban dándole vueltas. Por eso yo estoy dando la advertencia hoy en día, estoy sonando la trompeta, amados. Le estoy diciendo a usted, tenga cuidado. Hey, yo sé que muchos de ustedes, y yo conozco a algunos de ustedes que ya llevan tiempo conmigo estudiando la palabra de Dios y hemos intercambiado correspondencia por carta, etc. Y yo veo que ustedes están plantados en Cristo. Le doy gracias a Dios por eso. No están mal. El Señor los está cuidando. Tienen buena palabra. Muchos de ustedes. Pero la advertencia nunca está de más. Sí, tenemos que decirlo. Dice aquí, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. En Cristo, mejor dicho. Solamente dice ahí, en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Diga conmigo, la manera. Yo hice un video hace tiempo, por ahí usted lo va a encontrar en el canal, que se titula La manera de Pablo.
Usted búsquelo, hay una serie ahí donde yo hablo exactamente de la manera en que enseñaba Pablo y lo que estaba queriendo decir. Búsquelo por ahí, porque eso le va a servir de mucho. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y aquí Pablo está hablando de conducta, No te está asustando de que ten cuidado porque si no andas bien te vas a caer y vas a perder la salvación. No está diciendo eso. Algunos usan la escritura y la tuercen para amenazar. No es eso lo que está diciendo el texto. Andar en Él porque tenemos se nos ha dado el mandato de caminar en lo que hemos recibido, de cuidar esta salvación con temor y temblor, lo que significa invertir en lo que hemos recibido, no asustándonos de que el Señor nos la va a quitar. No, el Señor no funciona así, amados. Los dones y el llamado de Dios son irrevocables, dice la palabra de Dios, pero sí estamos llamados a dar buen testimonio, a vivir en lo que hemos aprendido. Sí, no nos apartamos del mal para que el Señor nos salve, sino que ya fuimos salvos por gracia y por eso nos apartamos del mal. Sí, es un fruto. Como dice el capítulo 6 de Romanos, que nos ha sido dada la santificación como fruto. Es un fruto que el Señor nos da. La santificación nos fue dada como fruto, pero crecemos en santificación mientras estamos en este cuerpo. ¿Sí? Dice aquí, verso 7, arraigados y sobreedificados. Oiga, la palabra sobreedificados aquí. Pablo dice, yo puse el fundamento y otro edifica. En otras palabras, edifica encima del fundamento que Pablo puso. Pero dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Me gusta esa palabra, porque estamos sobreedificando sobre un fundamento que está completo y que está entero. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Estamos edificando sobre un buen fundamento, sobreedificando. Hoy en día no hay nadie que esté poniendo fundamentos. Sí, hay personas que se autodenominan apóstoles. Sin embargo, el Señor usó a los apóstoles, ahí está en Efesios, capítulo 2, verso 20, para poner el fundamento de la iglesia, apóstoles y profetas. ¿Me está siguiendo acá? No utilizó evangelistas, pastores y maestros para poner el fundamento, usó apóstoles y profetas, pero el fundamento en un edificio se pone una sola vez. La fundación, cuando tú vas a construir una casa, la fundación la pones una sola vez y de ahí pones las paredes, el techo, etc. ¿Cierto? En la iglesia, usando esta figura de un edificio, el fundamento ya fue puesto por los apóstoles y profetas. Si tiene dudas sobre esto, usted busque mi estudio, el estudio que hicimos sobre Efesios, busque Efesios 4, capítulo 4, y usted va a encontrar la explicación sobre todo eso. Lo que tiene que ver con lo que es los oficios de Efesios 4:11, etc. Entonces, sobreedificados en Él. Otra vez vemos la frase aquí, en Él. Diga conmigo, en Él. Eso es muy importante, ¿sí? Y, amados, es importante, le voy a decir algo. Es importante prestar atención a las metáforas que Pablo usa sobre plantas, sobre edificios, que fuimos plantados, que somos edificados, porque esa es la manera en que nos va enseñando cómo debemos andar, cómo debemos caminar nosotros los que somos este edificio. Cosa tremenda esta, ¿no? Sí, confirmados, dice, en Él, confirmados en la fe, confirmados en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Plantados en la fe. Que el testimonio nuestro es un testimonio que se puede confirmar. ¿Me está siguiendo acá? Es una manera en que caminamos. Es una conducta que es irreprensible, como dice el apóstol. Irreprensible, que el ministro, el obispo, sea irreprensible. Sí, irreprensible. Esa es conducta. Hay gente que piensa que la gracia, y lo dicen así, no, es que la gracia es licencia para andar mal y para pecar. No, al contrario. La gracia produce en nosotros este deseo de agradar al Padre. Cuando estamos caminando en la gracia de Dios, caminamos en esta gratitud que nos hace a nosotros tener buena conducta. Sí, no tenemos buena conducta para entrar en gracia. Tenemos buena conducta porque ya estamos en la gracia de Dios.
¿Me está siguiendo? Confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y ahí es lo que le estoy diciendo, es en gratitud. A partir del versículo que sigue, vienen las advertencias, a partir del 8. Fíjese que aquí hay un subtítulo que dice plenitud de vida en Cristo. Eso lo pusieron los que editaron esta Biblia, esta edición de la Reina Valera 1960, pusieron esto, pero en los originales no hay subtítulos, usted sabe eso, ¿verdad? Si yo pudiera poner un subtítulo ahí, yo pusiera un subtítulo diferente. Se lo voy a enseñar aquí en la guía de estudio. Este es el subtítulo que yo pondría: advertencia contra las falsas enseñanzas. Y esto, ¿se acuerda del bosquejo que le di la primera semana donde le hablé de cómo íbamos a estar estudiando la carta y cómo la íbamos a estar dividiendo? Advertencias contra las falsas enseñanzas. Y eso iría desde el versículo 8 hasta el 23, porque eso es lo que va a hacer Pablo en este capítulo aquí de la carta. Va a estar dándonos advertencias contra todas las cosas que son falsas enseñanzas, falsas filosofías. Aquí yo digo acá, Pablo advierte contra filosofías humanas que son vacías y engañosas, basadas en tradiciones y principios mundanos en lugar de en la verdad de Cristo. Y luego vamos a hablar de los rudimentos del mundo. Venga al texto, vamos a verlo aquí en la Biblia y nosotros vamos a estarlo leyendo de manera que entendamos esto. Verso 8 dice, mirad que nadie os engañe. Otra vez, ya nos dijo anteriormente que no te dejes engañar por personas que hablan bonito, por decirlo así. Mirad que nadie os engañe por medio de, otra vez aquí, filosofías. Anteriormente nos dijo, fíjese lo que dice el texto acá, yo lo subrayé acá. Fíjese. Dice palabras persuasivas en el verso 4. Palabras persuasivas. Nadie os engañe con palabras persuasivas. Ahora aquí en el 8, es lo que dice Pablo. Mirá que nadie os engañe otra vez. Cuando te lo dice 2 veces ya, hasta este punto ya estamos hablando de que es en serio. Hay una advertencia aquí. Mirá que nadie os engañe por medio de, aquí dice, filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué son huecas sutilezas? ¿Se acuerda? Hablamos de palabras persuasivas. Hay gente que tiene la habilidad de sutilmente engañar. Fíjese que los falsos maestros, no todo lo que enseñan al principio es falso. Un falso maestro llega y empieza, inclusive ellos te dicen que su declaración de fe es ortodoxa. Y inclusive ponen en su sitio de web una declaración de fe y tú la miras y dices, estos son cristianos. Pero usted lo ve que según va pasando el tiempo, usted los ve que se van deslizando y se van metiendo en nuevas cosas, raras cosas. Según ellos, nuevas revelaciones. Pablo dice, a mí no me es molesto el enseñaros, dice, las mismas cosas. Y para vosotros es seguro, dice Pablo. De estar diciendo lo mismo es seguro, porque esta gente quiere todo el tiempo estar sacando algo nuevo. Bueno. Entonces, aquí vimos la palabra filosofía. Ya le hablé antes, ya me adelanté en esto. Me adelanté por causa de que no quería que se me olvidara. Entonces, ¿qué filosofía? Ya le dije a usted de dónde venían las filosofías. Y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Aquí tenemos algo muy tremendo acá. Los rudimentos del mundo, o también se pudiera traducir enseñanzas elementales. De hecho, hay Biblias, hay traducciones más modernas que usan, aquí el texto lo traducen enseñanzas elementales, ya lo traducen así. Enseñanzas elementales, que se refiere al esfuerzo de guardar preceptos. ¿Qué cosas son elementales? Yo tengo que irme aquí por un momento a explicar exactamente cuál era el propósito de la ley, el propósito de los rudimentos. Un mundano, en este caso del mundo, quiere decir esfuerzo humano, es lo que quiere decir. No el mundo como acá en las iglesias nosotros conocemos, oímos hablar del mundo, no, que fulano se fue al mundo, que el otro del mundo. No, estamos hablando del sistema que está fuera de Dios, en otras palabras, humano, que es una fuerza mundana porque es humana. Sí, no es la enseñanza de la gracia que nos viene directamente de Dios. Es la enseñanza de hombres que están queriendo llevarte a Dios por medio de esfuerzo humano. Y ese propósito
el propósito de estos rudimentos, que ahora son, fíjese, el texto le llama elementales. ¿Qué quiere decir elementales? Son básicos. Eso era lo que hacía la ley. La ley nos daba a nosotros un ayo, un maestro de niños, es lo que quiere decir. El ayo quiere decir maestro de niños. ¿Qué cosa es esto? Alguien que nos enseñaba las primeras cosas. ¿Cuáles son las primeras cosas? Los 10 mandamientos, por ejemplo. Si usted se va al catecismo católico, si usted creció dentro del catolicismo, dígame usted cuántos de ustedes crecieron dentro del catolicismo. Yo crecí dentro del catolicismo, yo fui monaguillo dentro del catolicismo. Cuando todavía la misa se hacía allá en mi ciudad, se hacía en latín. Imagínese usted, de allá vengo yo. Y yo recuerdo que nosotros a cierta edad éramos sometidos a lo que era el catecismo de la iglesia. Ahí nos enseñaban todas las cosas elementales de la fe, antes de tomar la Santa Comunión, o la primera comunión, como se dice en Latinoamérica. Antes de tomar la primera comunión, venía el sacramento de la confesión, tenías que confesarte el sábado antes y luego el domingo tomar la comunión, que es de acuerdo a la religión un sacramento, ¿verdad? Te enseñaban las cosas elementales. Eso es paralelo al judaísmo. En el judaísmo la ley te enseña las cosas elementales. Ya tú sabes que robar es malo, ya tú sabes que matar es malo, ya tú sabes que codiciar a la mujer de tu prójimo es malo. Tú sabes estas cosas. Ahora, en la gracia de Dios, estos mandamientos fueron puestos en tu mente. Pero escuche bien, los que hablan de guardar los mandamientos. Si tú tratas de justificarte delante de Dios por medio de guardar los mandamientos, tú tienes un problema, porque no fueron 10 solamente, fueron 613 y posiblemente más. Que podamos contar aquí 613. Dentro del judaísmo hoy en día, dentro de ese judaísmo rabínico que existe hoy en día, que no es el judaísmo de los tiempos de la Biblia, para nada. Aquel judaísmo se terminó. En el año 70 después de Cristo, cuando fue la destrucción del templo en Jerusalén, pararon los sacrificios, mas nunca se hizo sacrificios. Este es un judaísmo sin sacrificios. Es un judaísmo simbólico, de cierta forma. Es un judaísmo... Y por eso se llama judaísmo rabínico. Y hay ciertos rabinos de ciertas zonas que tienen diferentes enseñanzas en cuanto a cómo creer esto. No se debe hacer la idea de que el judaísmo es una religión unificada y que todo el mundo cree lo mismo. Para nada. Ahí hay sectas dentro de sectas, ¿sí? Ahora, mire esto bien tremendo. Y me lo voy a llevar a Gálatas. Venga conmigo a Gálatas para que nosotros entendamos cuál era el propósito de la ley. Y usted lo va a entender conmigo ahora que lo vamos a leer aquí. Y vamos a leerlo aquí en Gálatas capítulo 3. Esto lo tengo en la guía de estudio, dicho sea de paso. Usted lo puede leer conmigo si ya tiene la guía de estudio con usted. Fíjese que los que estudian con nosotros cada semana, ellos adelantan y el día antes, por lo regular, ya publicamos la guía de estudio, ellos vienen y la descargan ahí en la plataforma que tenemos en el sitio de web. Y ya la tienen preparada, ¿sí? Y eso me da mucho gusto a mí porque están leyendo conmigo y están siguiendo. Dice aquí, versículo 23 al 25, dice, pero antes que viniese la fe, ¿qué es la fe? La fe es el nuevo pacto. La fe es donde nosotros estamos aquí. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Nosotros estamos en un pacto de fe. La ley es un pacto de obras, de esfuerzos humanos. El nuevo pacto es un pacto de fe. Pero los que dice, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Diga conmigo, estábamos. Dígalo. Diga conmigo, estábamos. Ya no estamos bajo la ley, pero estábamos confinados bajo la ley, encerrados, diga conmigo, encerrados, estamos atrapados, hermano, para aquella fe que iba a ser revelada, pero que todavía no había llegado. De manera que la ley ha sido nuestro maestro, dice aquí, nuestro ayo. La ley es la que te dice, rompiste el mandamiento, pecaste. La ley es la que te acusa. La ley es la que te enseña qué es lo que hiciste mal. Fíjese, nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Por qué razón llevarte a Cristo? Porque la ley no pudo resolver el problema del pecado. Sí, la ley podía cubrirlo, pero no lo podía quitar. Juan, cuando vio a Jesús, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo tapa, no lo cubre, lo quita por completo. Eso es algo tremendo.
Dice para llevarnos a Cristo. O sea, ¿cuál era el propósito de la ley, de los rudimentos, de las enseñanzas elementales? Llevarnos a Cristo. Porque no podía resolver el problema. Pero una vez que estamos en Cristo y empezamos a crecer en Cristo, ya tenemos que dejar dejando ya esos rudimentos, como dice capítulo 6 de Hebreos. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Sí, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Diga conmigo, ya no estoy bajo los rudimentos, las enseñanzas elementales. Ya no estoy bajo el maestro de niños. Y Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Qué es lo que está diciéndonos aquí el texto? ¿Qué es lo que está diciendo el texto aquí? Nos está diciendo claramente Pablo, ¿sabes qué? No te dejes llevar por estas enseñanzas elementales. Te van a regresar a la ley. En otras palabras, te van a regresar al catecismo, de aquel catecismo de cuando eras un niño espiritual. Y tú debes de estar ya comiendo alimento sólido. Sin embargo, estás en la lechita. Sí, estás en lo básico, en lo elemental. Sí, por eso que ahí en Hebreos 6, Pablo, bueno, yo creo que es Pablo el escritor de Hebreos, pero no está firmada. En realidad, ya le he hablado de eso bastante ya. Yo tengo varias ideas de que yo pienso que fue Pablo el que lo escribió. Pero bueno, eso es aparte. Pero, y si no fue Pablo, fue uno de los que él influyó tremendamente, porque es paulino el texto. Pero bueno, dejando ya los rudimentos de las cosas elementales, inclusive los rudimentos de la doctrina, dice también Pablo, porque la doctrina tenía cosas elementales. Aquí dice el mundo, y no según Cristo. Es lo que dice el texto aquí, y no según Cristo. Vamos a la Biblia aquí, al texto, no según Cristo. Porque en él, mira lo que dice Pablo antes de revelar uno de los principios más fuertes de esta carta, que es el versículo 9 del capítulo 2. Amados, esto es un fuerte apoyo de la doctrina de la deidad de Cristo. Lo que nos mantiene a nosotros dentro de las columnas de la ortodoxia cristiana, dentro de las columnas de la verdadera fe cristiana. Porque quien niega esta doctrina está en herejía. Verso 9, dice, porque en él, en Cristo, diga conmigo, en él, habita corporalmente, en Cristo, en él, en la persona de Cristo, toda la plenitud de la deidad. Diga conmigo, toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios habita en Cristo. Jesucristo es Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Cristo habita toda la plenitud de Dios en forma humana. Esto subraya su deidad absoluta y refuta cualquier enseñanza que lo minimice. La deidad de Cristo es una doctrina fundamental del cristianismo. Si usted viene conmigo a Juan, capítulo 1, venga conmigo rapidito, se lo voy a poner acá en pantalla. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo. Voy a leer el verso 1 y el verso 14. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Diga conmigo, el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, y leí el versículo 1 y leí el versículo 14. ¿Qué quiere decir el texto ahí? En Cristo Jesús habita toda la plenitud de Dios. Jesucristo es Dios.
Y hay gente que le cuesta trabajo esto porque esto es algo tan tremendo que humanamente explicarlo es imposible. ¿Me está viendo acá? Cuando nosotros hablamos de estos principios, como por ejemplo la Trinidad, yo soy trinitario y yo no me avergüenzo de decirlo. Y la gente dice, pero es que hermano, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Hay muchas palabras que no están en la Biblia. La palabra Biblia tampoco está en la Biblia. Pero son palabras correctas porque traen una definición de algo. ¿Sí? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero ¿lo puedo explicar de manera en que todo el mundo lo pueda entender? Creo que no. Creo que no. Porque sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Porque hay cosas que la mente humana no llega a comprender. Lo puedo creer por fe. Puedo aceptarlo porque la palabra de Dios lo dice. Entender los detalles, no. Eso es muy difícil. No hay manera. Yo he oído gente tratando de explicar la Trinidad y se han ido por camino equivocado porque tratan de hacerlo de manera humana. Allá había un maestro que andaba explicando que el agua se convierte en hielo y que el hielo se convierte en qué sé yo. No, amado. Eso estás hablando de algo que eso no se puede hacer así. Ya ahora estás hablando de esencias y te estás metiendo en problemas. Mejor es aceptar lo que dice el texto. Sí, creer lo que está escrito. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Diga conmigo, toda. Quiere decir que toda la plenitud de lo que es Dios habita en Cristo. Esa doctrina es básica y es central. Y si usted no cree en la deidad de Cristo, tiene un problema grave. Y aquí usted puede identificar sectas. Usted encuentra sectas que niegan la deidad de Cristo directamente. Sí, inclusive han alterado el texto. Por ejemplo, ahí lo que leímos en el capítulo 1 de Juan, por ejemplo, los testigos de Jehová, en la traducción que ellos hicieron, que es una traducción verdaderamente adulterada, la traducción del Nuevo Mundo, de las Escrituras. Ellos traducen ahí, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios, ahí dicen ellos, era un Dios. No dice era Dios, dice que era un Dios. Como que Jesucristo es un Dios, como hay muchos dioses, por lo menos digamos en Grecia, en la literatura de Grecia, en el griego. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y si le queda duda, el verso 14 dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Está hablando de Jesucristo, que es Dios desde el principio. Y Pablo en el capítulo 1, que lo estudiamos la semana pasada, y si usted no lo ha tomado, cuando yo termino de aquí, regrese al capítulo 1. Vea la introducción y luego vea el capítulo 1. Si usted se da cuenta, Pablo habla de la supremacía de Cristo, lo vimos en el capítulo 1, que Él es sobre toda la creación y todas las cosas son hechas por Él y por Él permanecen, se sostienen por Él. El Señor Jesucristo no solamente creó todas las cosas, sino que Él sostiene la creación en su lugar, de la manera en que está. La creación se sostiene, no se rompe. ¿Por qué? Porque Él la sostiene. Eso es lo que dice el texto. ¿Cuántos están conmigo aquí en esta hora? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué entendemos aquí? ¿Sí? ¿Qué entendemos aquí? Que para permanecer en la verdadera fe cristiana, usted tiene que entender que Jesucristo es Dios. Esa es la doctrina de la deidad de Cristo. ¿Sí? Y debe estar en toda confesión de fe que sea verdaderamente cristiana. Y quien dude esto está fuera de las columnas de la fe histórica cristiana. Versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. Otra verdad tremenda. Esto es algo muy tremendo. No solamente que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, nosotros estamos completos en Cristo. No nos falta nada. Hay un corito que nosotros cantábamos cuando yo vine al Señor hace 40 y tantos de años ya.
Empezaba yo el ministerio juvenil. Y el corito decía completos en Él. Estamos completos en Él. La plenitud de la deidad habita en Jesús y nosotros estamos completos en Él. El corito decía completos en Él. Muy, muy hermoso. Yo lo tocaba con la guitarra, lo cantaba con la juventud. Completos en Él. Toda la plenitud de la deidad habita en Jesús y nosotros estamos completos. No nos falta nada. Diga conmigo, no nos falta nada. La salvación ha sido perfeccionada con una sola ofrenda para siempre. No se necesitan más sacrificios. Está completo. El trabajo de Cristo en ti está completo. Él te salvó completo. Él no te salvó a medias para que tú sigas batallando y luchando para entonces a ver si Dios me pasa, como dicen algunos, un chance al final. No, ya eso está completo, está completado. Estamos completos. Vamos otra vez a lo que le había dicho antes. Veamos aquí, en Él. ¿Qué le dije a usted? Cada vez que usted ve en Él, usted está viendo su identidad en Cristo. Usted está viendo quién es usted en Cristo. Y esta es una de las cosas que sobresalta aquí, o que sobresale aquí en esta epístola. En la epístola de los Colosenses nosotros vemos quiénes somos nosotros en Cristo. ¿Qué somos en Cristo? ¿Quiénes somos en Cristo? Estamos completos en Cristo. Y para que no tengamos dudas en cuanto a prioridades, dice que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué cosa es principado y potestad? Es la creación. La gente tiene la idea que principado y potestades son demonios. Sí, separando un par de textos del capítulo 6 de Efesios, han inventado esto de la guerra espiritual, mal sacada de contexto, porque Jesús en su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, Hebreos 2:14. Pero ellos no lo creen. Ellos creen que por medio de su lucha espiritual van a conquistar algo que Jesús no pudo hacer. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras, o deshacer las obras del diablo. Bueno, en Hebreos 2 usa la palabra destruir, quiere decir rendir sin poder. Allá es deshacer las obras del diablo. Deshacer las obras, para esto apareció. Pero cuando tú estás haciendo esta llamada, y de esto yo hablo bastante aquí en el canal, amado. Cuando tú estás luchando esta llamada guerra espiritual, lo que tú estás diciendo es que Jesús no pudo completar el trabajo, la misión para la que vino, que es deshacer las obras del diablo. Una de las cosas que Jesús vino a hacer, no la única, pero una de las cosas que vino a hacer, deshacer las obras del diablo. ¿Habrá podido? Sí, claro que sí pudo. ¿Me está viendo acá? Pero algunos sacan eso de contexto y usan principado y potestad como siempre refiriéndose a demonios. Y no es así. Nosotros somos principados, los que estamos en Él. Él es la cabeza de todo principado. Sí, la cabeza de todo principado. La cabeza también de la iglesia. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de todo principado, quiere decir que nosotros somos príncipes también. ¿Me está siguiendo acá, amado? Está hablando de creación. Hay príncipes de este siglo, dice el texto, que perecen, hablando de gente. Ya eso lo expliqué antes. Si usted se va al estudio del capítulo 6 de Efesios, usted lo va a encontrar ahí. Príncipes de este mundo que perecen. Allá lo va a encontrar también en Corintios. Ahí le doy todos los textos en ese estudio. Él es la cabeza de todo principado y Él es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos están conmigo aquí? Hay principados de este siglo. Hay príncipes de este siglo que perecen, pero también hay príncipes, hay potestades, hay gobernantes que son malos. Hay poderes que rigen gobiernos o han tenido potestad de gobierno, sobre gobiernos en el pasado, antes de que Cristo fuera a la cruz. Por ejemplo, el príncipe de Persia. Usted se vaya a Daniel, ¿sí? Pero Cristo venció todo. Y eso lo vamos a ver acá en el texto. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta cuando está hablando de principados y potestades en general, o está refiriéndose a aquellos que vino a destruir, ¿sí? En Él, verso 11, también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Cuál es la circuncisión hecha a mano? La de la ley. La circuncisión era un tipo, era una sombra de algo que iba a suceder en el espíritu. Sí,
Todo lo que el Señor tenía que quitar de nosotros, lo quitó. La circuncisión, la palabra quiere decir incisión en círculo. Y en la ley se hacía en la carne. A todo varón se circuncidaba, de acuerdo a la ley. Escuche bien esto. Dentro del pueblo de Israel. No, esto no es para los gentiles, nunca fue para los gentiles, era para Israel. La circuncisión nuestra es la imagen misma de las cosas, es el cumplimiento de la circuncisión aquella. Aquella circuncisión hecha en carne apuntaba a algo que habría de venir, que es la verdadera circuncisión. En él también fuisteis circuncidados en tiempo pasado, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Se da cuenta que el cuerpo no es malo? Volviendo otra vez a la filosofía. Por eso Pablo, esto es importante, por eso que Pablo está diciendo esto. Porque las filosofías que venían, las filosofías griegas que traían aquellas ideas de Platón, Sócrates, que el cuerpo es malo y el alma es buena y por eso el alma se tiene que separar del cuerpo. Y eso trae ascetismo, porque los que castigan el cuerpo es porque piensan que el cuerpo es malo. Mire, hay sacerdotes que van y se pegan. Se golpean ellos el cuerpo. Eso se ha practicado por siglos. Todavía se practica. Pero era grande en la Edad Media. La gente piensa que ya eso no existe. No, todavía hay curas que se meten y se golpean hasta que les sale la sangre. Maltratan el cuerpo. ¿Por qué razón? Ellos piensan que el cuerpo es malo. Eso es ascetismo. El cuerpo lo creó Dios. Y es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a habitar en algo que es malo. ¿Me está siguiendo acá? Usted tiene que darse cuenta que sus deseos pecaminosos o sus deseos carnales no necesariamente están diciendo que el cuerpo es malo. El cuerpo, en realidad, puede ser, de cierta forma, inclusive, puede ser neutral. Y se hace para el lado donde más fuerza haya. Si tú eres fuerte en espíritu, el cuerpo va a seguir. ¿Me está siguiendo acá? Como el atleta que lo entrena, Pablo nos enseña eso. No quiero profundizar más ahí. Ahí tengo bastante que decir. Lo he dicho en otros lugares. Sí, echar de nosotros el cuerpo pecaminoso. Dice, vamos otra vez. Sí, fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. En la circuncisión de la ley, esto se hacía en la carne. En la circuncisión del Espíritu, cuando somos salvos, cuando somos sellados con la promesa del Espíritu, entonces es que eso sucede. Nosotros somos circuncidados, pero no con la circuncisión hecha de carne. ¿Me está viendo acá? Esta circuncisión es superior. Pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. ¿Cuántos están conmigo aquí? Y aquí nos habla de la muerte, lo que es morir en Cristo. Sí, lo que es morir en Cristo. Hay más cosas que yo tengo en la guía de estudio. Le voy a decir algo. En la guía de estudio yo hablo, sobre todo en el versículo anterior, en el 10, dos anteriores, yo explico extensamente todo lo que la ley no pudo hacer. Yo quiero que usted lo consiga. La ley no pudo perfeccionar nada. Cristo, por su perfecto sacrificio en la cruz, completó esa obra. ¿Me está siguiendo acá? Usted tiene que estudiar. Estudie esto, amado, y tengo textos ahí. Tengo Hebreos 7, Hebreos 10, donde hablo de todo eso en detalles en la guía de estudio. Sí, pero bueno, seguimos avanzando. Sepultados con Él en el bautismo. ¿En cuál bautismo? No está hablando del bautismo de agua necesariamente. El bautismo de agua es un símbolo de algo que sucede espiritualmente. ¿Me está viendo acá? Cuando nosotros vinimos a Cristo, nosotros fuimos sepultados con Él. Morimos al viejo hombre, morimos a la carne, morimos al mundo y resucitamos a vida nueva. Y esa es la primera resurrección. Hoy en día, y hay un problema con esto tremendo, pero de hecho voy a dedicar un estudio completo a esto, pero en escatología he hablado sobre eso, porque hay algunos hermanitos que interpretan, cuando habla la palabra de primera circuncisión, de la primera, resurrección y segunda resurrección, ellos lo dividen con un milenio futuro. Ellos dicen que va a haber una primera resurrección y luego después otra resurrección al final del milenio. Lo dividen en dos resurrecciones y no es así. Hay una resurrección solamente en carne, que es la resurrección que va a ocurrir aquel día cuando Él regrese.
Los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 4. ¿Sí? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la resurrección. Esa es la futura resurrección. Pero nosotros en el lenguaje espiritual hemos sido ya resucitados en espíritu. En otras palabras, nuestro espíritu estaba muerto y resucitó. Cuando vinimos a Cristo, nosotros fuimos sepultados con Él. Ese es el bautismo. Sepultados con Él. Y no estoy hablando de bautismo de agua. Fuimos bautizados en su muerte. En otras palabras, fuimos sumergidos de la misma manera que a Él lo pusieron en la tumba. Nosotros también fuimos sumergidos en su muerte. Pero salimos del agua. El agua es símbolo. Por eso cuando bautizamos a alguien en agua, lo que estamos haciendo es representando lo que sucedió espiritualmente. ¿Me está siguiendo acá? El bautismo verdadero. Aquello es un símbolo de algo que sucede verdaderamente. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. Diga conmigo, yo estoy resucitado. Esto no quiere decir, amado, escuche bien, porque va a venir el gnosticismo, van a venir los gnósticos, van a decir, no, que el bautismo es una cosa espiritual, es invisible, que nunca sucede. No. La Biblia nos habla a nosotros de un bautismo en el cual el cuerpo va a resucitar. A un cuerpo glorificado, que es el cuerpo que vamos a tener para los nuevos cielos y la nueva tierra, para siempre, por la eternidad. Esa es la resurrección futura. Ahí está. Y si nos salimos de ahí, nos salimos de la buena doctrina. Pero en espíritu nosotros fuimos resucitados. Y esto, muchos de los teólogos del pasado, hoy en día se ha popularizado la corriente premilenialista, dispensacionalista. Pero los teólogos pasados, de siglos pasados, amilenialistas, aún postmilenialistas, históricos, entienden y predicaron esto y dijeron y hablaron de esta resurrección. ¿Me está siguiendo acá? Con Él en bautismo dice, en el cual fuiste también resucitados con Él. Diga conmigo, con Él. Estamos con Cristo. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Diga conmigo, resurrección. Le levantó de los muertos. La razón por la cual nosotros podemos venir a vida nueva cuando venimos a Cristo es porque el Padre levantó al Hijo de los muertos. Y tú has regresado de la muerte. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados cuando Él te dio vida. Esto es un poquito profundo. Estoy tratando de no profundizar tanto, amado, porque tenemos creyentes acá que son nuevos creyentes. Quiero que todo el mundo lo entienda. Por eso estoy tratando de mantenerlo en lenguaje sencillo. Cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados, Él te dio vida. En otras palabras, espiritualmente te resucitó. En otras palabras, ya tú fuiste resucitado en espíritu. Tu espíritu nació de nuevo. Nació de nuevo. Eso es lo que significa ser nacido de nuevo. Moriste, naciste. Fuiste sepultado con Cristo, naciste con Cristo de nuevo. En otras palabras, resucitaste. Sí, el mismo Dios que le levantó a los muertos, de esa misma manera. Verso 13. Y a vosotros, ¿cuántos están gozándose en esta hora? Dígame ahí en los comentarios que usted se está gozando. Dígame que se está gozando, porque esto es una verdad tremenda. Lo que estamos hablando de verdades, ¿verdad? Verso 13 dice, y a vosotros estando muertos estando muertos, para que no tenga duda de qué estaba hablando Pablo aquí. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Nosotros no éramos del pueblo de Israel. Nosotros no teníamos la circuncisión ni de carne ni de nada. Os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Diga conmigo, todos mis pecados fueron perdonados. Todos tus pecados fueron perdonados. ¿Cómo está eso, hermano? Eso está en pasado. El sacrificio de Cristo en la cruz perdonó todos tus pecados, aún los que tú no has cometido todavía. No se me asuste. Eso es lo que dice el texto. No, hermano, yo sé, cuando yo peco no me tengo que arrepentir. Cuando tú pecas, de la Biblia, arrepentirse, lo que significa la palabra es caminar en dirección contraria. Si tú haces algo en que fallas, levántate y camina en dirección contraria.
Pero Dios no se acuerda más de tus pecados ni de tus rebeliones. O dice otro texto, iniquidades. No se acuerda más, dice Pablo ahí en Hebreo. Otra vez digo Pablo. Hebreos no tiene autor, no se sabe quién es el autor. Yo creo que fue Pablo, pero esa es mi opinión. Vuelvo otra vez a lo mismo. El texto nos dice ahí en Hebreo. ¿Sí? Diga conmigo, perdonando todo. Si usted tiene dudas, si usted tiene culpabilidad, si usted padece de culpabilidad y está en inseguridad y no sabe si hay pecados que no han sido perdonados, yo le estoy diciendo lo que dice el texto aquí. Todos tus pecados están perdonados. Todos. Usted no tiene por qué caminar con culpabilidad. Amado, y si fallas, sacúdete el polvo. Levántate. Acepta que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente. Fue suficiente para lidiar con el problema del pecado. De una vez y para siempre. Eso es gracia, amados. Yo sé que la religión te mantiene amarrado. Y usted le están diciendo cada domingo, le están diciendo, hermanito, arrepiéntete otra vez y vuelve otra vez, pasa al altar, pasa. Y todos los domingos lo están pasando al altar a arrepentirse por cosas que hizo durante la semana. Además, usted para hacer eso no necesitaba salir del catolicismo. Usted en el catolicismo le iba igual, usted allá pecaba, se confesaba con el cura y el domingo tomaba la comunión y ya, se acabó el problema. Todas las semanas. La cosa es que usted no puede crucificar a Cristo cada semana. Esto fue hecho una sola vez y para siempre. Mi oración es que los ojos de su entendimiento se abran en esto, porque esta es la manera en que tú puedes reinar en vida. Esta es la manera en que tú puedes estar en completa paz, sin culpabilidad de cosas pasadas. ¿Quiere dejar atrás el pasado? Entiende lo que Cristo hizo en la cruz. Todos los pecados. Diga conmigo, todos mis pecados han sido quitados. Todos. Gloria a Dios. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿De dónde viene esto? La ley te decía. La ley te acusaba. La ley es un acusador. Mira, fallaste esto y fallaste lo otro y fallaste lo otro y fallaste lo otro. Y hay una cantidad de decretos que eran para condenarnos. Dice que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Todo lo que te acusaba fue clavado en la cruz, como Jesús le dijo a la mujer aquella que fue hallada en el acto de adulterio. Ya sabemos que esa porción de texto no está en los manuscritos más antiguos, ya lo sabemos, pero esa porción de texto ha estado dentro de la iglesia por siglos. Le voy a decir algo. Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusan, los que te condenan? Yo no te condeno, ve en paz y no peques más. Quiere decir, te doy el poder para que no peques otra vez. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí? ¿Qué está diciendo? ¿Dónde están los que te acusan? La pregunta mía, ¿quién es tu acusador? La ley es tu acusador. La ley te dice, fallaste esto, hiciste lo otro malo. Mira, dijiste una mentira. Lo que sea. Culpabilidad de todas partes. Culpabilidad por lo que hiciste y por lo que no hiciste tampoco. Clavándola en la cruz. Quitándola en medio y clavándola en la cruz. Todas esas cosas que te acusaban, el acusador. Todo eso clavado en la cruz. Verso 15. Dice, y despojando a los principados y potestades. ¿Qué cosas son principados y potestades? Ya se lo expliqué anteriormente, ¿verdad? Ahí hay de todo. Ahí está, ahí habla de gobiernos. O gobiernos espirituales, invisibles, gobiernos humanos, poderes invisibles, poderes humanos. Ahí entra todo. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús triunfó sobre todo. Todas las influencias espirituales, en la tierra y en los aires, en todos lados. ¿Me está siguiendo acá? El diablo está vencido. Los demonios vencidos. Ángeles caídos, vencidos. Esos están presos. Encerrados en prisiones. Amados, eso es victoria total. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí hay hasta un romanismo aquí. Exhibió públicamente. Eso es lo que hacían con los enemigos. En ese tiempo, eso es lo que las legiones salían, peleaban y a los enemigos los exhibían públicamente. ¿Sabía usted eso?
triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue. Diga conmigo, nadie me juzgue. Nadie os juzgue. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Y verdaderamente en eso es lo que lo están juzgando a usted todo el tiempo. Ahí están los adventistas del séptimo día. Le están diciendo a usted, si come esto estás en pecado, si come esto otro es pecado. Y han sacado unas cuantas leyes. Fíjese que ellos no guardan la ley entera, porque si van a meterse bajo la ley son 613 preceptos, por lo menos. Hay más dentro de algunas escrituras judaicas. Pero si van a guardar la ley, tienen que guardar todo. Santiago dice, capítulo 1, verso 10, que si rompes una vez la ley en algo, una sola cosa, ya eres culpable de todo. Pero ellos no, ellos entresacan una y entre otras. Entonces te dicen a ti, no, no comas carne de puerco. Esa es mala, ¿verdad? Y abstente de esto y guarda el sábado, porque si guardas el sábado y si no guardas el sábado, ellos dicen no eres verdadero creyente. Ellos dicen que va a haber un juicio futuro donde Dios le va a pedir cuenta a los que no guardaron el sábado. Eso lo he oído yo decir algunos predicadores adventistas del séptimo día. Yo voy a hacer un estudio, voy a hacer una conferencia entera sobre los adventistas del séptimo día. Tengo un librito que escribí sobre ello, usted lo puede encontrar por ahí. Voy a hablar de todo esto. Nadie os juzgue en comida o en bebida, amados. Nadie tiene el derecho de decirte a ti que estás bien o que estás mal conforme a lo que comas. No, yéndonos al judaísmo, esto es un problema grave. ¿Por qué razón? Aquí venían a los colosenses judaizantes y le decían a los gentiles, fíjense decir a los gentiles que esta gente comía de todo, amados. De lagartija para arriba, todo es cacería, como me han dicho a mí antes. Y venían ellos y les decían, no, eso es pecado. Y si comes esto otro, venían a traer todas esas ordenanzas de la ley. Como hoy en día hay adventistas que están tratando de ir a los creyentes cristianos y decirles, condenarlos, que si comes esto, que si comes lo otro, estás en pecado. Igual, es lo mismo. Yo estoy trayendo esto a una aplicación moderna. Le estoy diciendo a usted una de las cosas donde lo vemos. Y ahí hay también mesiánicos, amados mesiánicos, los amamos. Pero están atados con esto. Y están atados de que no puedo comer esto y no puedo comer otro. O en bebida, o en cuanto a días de fiesta, te acusan, no, que si tú celebras esto es pecado, y si celebras lo otro es pecado, y te andan juzgando. Nadie me juzgue a mí en día de fiesta. ¿Me está viendo acá? Si yo quiero en día de fiesta celebrar mi cumpleaños, hay sectas que te juzgan si celebras tu cumpleaños. No, amado, olvídese usted de eso. Eso es judaísmo, que está metido dentro de la iglesia hoy. O en bebida, comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie te juzgue en cuanto a días de reposo. Si alguien te tiene a condenarte a ti porque no guardas el sábado, ahí usted léale este versículo, Colosenses capítulo 2, verso 16. Usted no tiene el derecho a juzgarme a mí en cuanto a días de reposo. ¿Por qué razón? Porque el día de reposo era una sombra que apuntaba al futuro reposo. ¿Me está siguiendo acá? Aquí lo dice Pablo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Diga conmigo, sombra. Todo es sombra de lo que hay de venir. Y aquí es donde yo tengo que llevármelo a usted a hebreo, a las prácticas ceremoniales, para que usted entienda exactamente qué es lo que está diciendo el texto. Prácticas ceremoniales apuntaban a Cristo, quien es la realidad. Los creyentes no necesitan volver a estas sombras. Vamos al texto, Hebreos 10:1. Dice, escuche bien esto, porque la ley, diga conmigo, la ley y gracia. La ley era antes, ahora es la gracia. Porque la ley, teniendo la sombra, diga conmigo, sombra, es una figura. La sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. De ahí es donde yo saco la frase que usted me oye decir. La ley no tenía la imagen misma de las cosas. Dice, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan.
No puede. ¿Qué es lo que te hace perfecto? Ya lo leímos aquí en Colosenses. Por eso es que esta carta a los Colosenses es tan rica. Tiene tanta riqueza. ¿Qué cosa es, amados? En la gracia de Dios fuimos perfeccionados con una sola ofrenda. Estamos completos. Nos dijo Colosenses acá, estamos completos en Cristo. Diga conmigo, estoy completo en Cristo. Sí, pero cuando tú estás guardando cosas, no estás completo. Por lo menos aunque estés completo legalmente, digamos, jurídicamente, aunque estés completo, no lo estás porque lo estás sufriendo como que no estás. Y ahí andas allá absteniéndote de cosas. Sí, duro trato del cuerpo. Dice aquí, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál es tu premio, amado? Esto es lo que te ha sido dado en Cristo. Pero que nadie venga a quitártelo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad, porque se hacen pasar por humildes. Porque la ley tiene esa apariencia de humildad. Y culto. De hecho, eso lo predicaban ellos, los ascetistas de ese tiempo y de hoy en día. Que si tú te guardas de todas estas cosas, entonces eres humilde. Hay personas que se guardan de todo. No se pintan, no se maquillan, no se cortan el pelo, usan la falda bien larga, porque a esa manera están siendo humildes. No, eso no es así. Dice, afectando humildad y culto a los ángeles, y el culto a los ángeles específicamente es una práctica que existía dentro de estos paganos desviados. También existía dentro del judaísmo. Culto a los ángeles. Y yo lo explico en la guía de estudio con más detalles. Sí, Pablo enfrentó esto. El culto a los ángeles que Pablo confrontó en esta epístola tenía que ver con cierto sentimiento de humildad. Algunos pensaban que el hecho de creerse indigno de adorar a Dios directamente era una señal de humildad. Y eso es un error. Entremetiéndose en lo que no han visto, lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, como nos dijo antes, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. ¿Cuánto me están siguiendo acá en esta hora? Crecimiento que da Dios. Ya hablamos de que Él es la cabeza de todo principado. Aquí nos dice que Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Somos nosotros. Sí, nosotros somos el cuerpo de Cristo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas. Aquí está. Así crecemos nosotros, unidos. Por eso es que se necesita el congregarnos en estar en comunión con los santos, unos con otros, porque crecemos juntos, la iglesia crece junta. Tú no puedes crecer separadamente. Pues si habéis muerto con Cristo, ya nos lo dijo el texto anteriormente, fuimos sepultados con Él. En cuanto a los rudimentos del mundo, ya hablamos de los rudimentos, las cosas elementales. ¿Por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? El peligro de los que venían a los colosenses y decirle tienes que guardar esto, guardar lo otro, tienes que abstenerte de esto, tienes que abstenerte de esto. Aquí hay judaísmo, hay ascetismo, hay una cantidad de cosas aquí. Tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Eso es lo que te están predicando a veces desde el púlpito el domingo. Esto es malo, hermano, esto es lo otro es malo. Es una lista de cosas que son malas. Todo es malo. Esto es malo, esto es malo, esto es malo. Sí. Me acuerdo de un hermano que vino y me da un testimonio tremendo. Dice, hermano, yo me sentía tal culpable, dice, porque llevé a mis hijos al circo. Y a mí me habían dicho el pastor, el domingo me había dicho que el circo era del diablo y que los payasos eran demonios.
Y era malo ir al circo, era pecado ir al circo. Y yo fui y llevé a mis hijos al circo, dice, desobedecí al pastor, dice. Y mis hijos pasaron un rato tan hermoso viendo a los elefantes y viendo a los monitos ahí haciendo sus cosas, y a uno una bicicleta que daba vueltas. Y esos niños estaban tan contentos. Dice, hermano, dígame, ¿qué hay de malo en eso? Y verdaderamente un payaso, un demonio, a mí no se me hace que son demonios. Estaban haciendo chistes y cosas que hacen reír a los niños. Verdaderamente, ¿cómo es que mi pastor me dice que ir al circo es pecado? Amado, si tu conciencia no te condena, está tranquilo. ¿Me está oyendo acá? ¿Cuál es el problema del circo? Pero así es. Estos legalistas, amados, como dicen en México, hasta lo que no te comes te hace daño. Hasta lo que no te comes te hace daño. Y le voy a decir el problema de cuál es. De la manera en que está dentro de las iglesias hoy en día, le voy a decir cuál es el problema de esto. Le voy a decir cuál es. Tales cosas, diga conmigo preceptos. Tales cosas como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Allá vino una persona a pedirme una vez consejería. Estaba yo predicando una cruzada, man. Y vino un amado hermano. Y dice que su mujer no lo dejaba que él se le acercara porque estaba en santidad. Fíjese usted lo que me está diciendo. Mi esposa dice, mi esposa, así me dijo él, no quiere tener relaciones conmigo porque dice que eso es carnal y que ella se va a abstener porque está en santidad. De veras, hermanos, sí. ¿Cuánto hace que no tienen relaciones ustedes? Era un matrimonio joven, bastante joven. Dice, pues me dijo la fecha, yo no me recuerdo, pero me dijo hacía una cantidad de tiempo. Porque el pastor les había dicho que tenían que estar en santidad y que no anden tocando. Imagínense usted manera de destruir un matrimonio. Cuando Dios santificó el matrimonio y santificó la relación sexual dentro del matrimonio. Pero esa estaba en una secta, porque eso es una secta, amado, aunque se llamen evangélicos, normista, donde todo es malo, todo es prohibición. ¿Me está siguiendo acá? No manejes, dice, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, porque no está en el texto. No está en el texto. A usted le dicen, amado, si se quiere hacer miembro de la iglesia o tener la membresía en plena comunión, aquí está el libro de todo lo que tiene que guardar. Y tiene que guardar todo esto. Aparte, tiene que dar todas estas cuotas y todas estas cosas y pagar esto y pagar lo otro y lo meten ustedes de nuevo en la ley. Esos son mandamientos de hombres. Eso no está en la Biblia en ningún lugar. Y muchas de las cosas que usted ve hoy en día, de las prohibiciones que usted oye en las iglesias, usted no las va a encontrar en la Biblia. Son mandamientos de hombres. ¿Cuántos están conmigo aquí? Y dice Pablo aquí, cosas que todas se destruyen con el uso, porque no hay nada de eternidad en estas cosas. Se van a romper, se van a quedar. Tales cosas tienen a la verdad, verso 23, a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. A usted le dijeron que para vencer la carne tenía que dejar de comer, hacer una huelga de hambre, porque el ayuno ha sido abusado y mal usado. Lo que era una práctica de apartarse uno para estar con el Señor en meditación, oración, en el texto, evitarse de ciertos alimentos para andar ligero y cosas así, algunas costumbres. Usted lo torció y lo metió bajo condenación. Y ahora, si sus hermanitos de la iglesia no ayunan una vez por semana, usted los acusa y los obliga. Yo lo he visto, iglesias que ayudan. Yo entré en una iglesia que obligaban a ayunar hasta los niños. Eso fue en el amado país de México.
Ayunaba a todo el mundo, y ellos decían hasta los animales, porque se iban allá a la ley, se iban al Antiguo Testamento allá, y un texto que sacaron por allá. No, amado, aquí estamos todos en ayuno, hasta los animales, nadie come, ni padre, ni madre, ni hijo, ni animales. Y además, usted lo único que le falta es vestirse usted con cilicio y echarse ceniza en la cabeza, es lo único que le falta. Pero no estamos bajo la ley. ¿Dónde sacó eso? Estamos en santidad, hermano. Hay orgullo en eso. Duro trato del cuerpo. Hay gente que deja de comer y se maltrata y ayunan, se desvelan por días. Y hay cierta reputación de quién ayunó más tiempo. Yo ayuné tanto, yo de 20 días, ya vino, salió otro. No, yo ayuné de 30. No, aquel ayunó 40 días. No, yo ayuné 41, dice uno por allá, para ganarle a Jesús. Jesús ayunó 40 días, yo voy a ayunar 41 para ganarle a Jesús. Sí, duro trato del cuerpo. Dice, qué tremendo. Estas cosas tienen cierta reputación. Hay reputación en los que se maltratan el cuerpo hoy en día, en los que se la pasan ayunando, los que se la pasan. Yo no estoy hablando en contra de que tú te apartes con el Señor, pero andan en vigilias desvelados, maltratando el cuerpo, amados. Y los que se golpean, el ascetismo, maltratando el cuerpo. Dice, estas cosas tienen cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato. Dice, duro trato del cuerpo. Usted tiene que discernir lo que es duro trato del cuerpo. Dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué es lo que está diciendo acá? No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Sabe por qué? Porque la única manera bíblica de vencer la carne es por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Se lo voy a poner aquí, lo que puse en la guía de estudio. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, porque la única manera bíblica de vencer la carne es por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Vamos al texto. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ay, mire, hermano, aquí está hablando de sacrificio. Espérese, vamos a leerlo completo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué cosa es culto racional, hermano? ¿Qué cosa es culto racional? Es con la mente. Pablo dice, yo con mi mente sirvo a Dios. Es culto racional. La renovación de nuestro entendimiento. Vea el contexto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, culto racional, ¿qué significa, amados? Con la mente. Mire, Pablo en el capítulo 7 de Romanos habla de su lucha con la carne. 3 veces dice el pecado que está en mí o que habita en mí. Dice, esto es en mi carne, porque el querer hacer lo bueno está en mí, pero no el hacerlo, dice. Qué lucha tremenda, ¿no? Pablo tiene una lucha con la carne tremenda. Pero ¿cómo lo resuelve? Mire el capítulo 7, ahí 24 y 25, al final del capítulo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la lucha. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, con la mente. No dice a la ley de Moisés, dicho sea de paso, de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo acá Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Con la mente sirvo, ¿qué dice? A la ley de Dios. Con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo ahí, amados? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo ahí? Pablo está diciendo, cuando renuevo mi entendimiento, hago la voluntad de Dios. No dándome golpes, no maltratándome, como han hecho los curas por siglos, metiéndose allá y pegándose en la espalda. No pasando hambre. Hay gente que pasa hambre. A veces usamos el ayuno como una huelga de hambre. Me voy a meter en ayuno hasta que Dios no me responda, hasta que no me dé lo que le estoy pidiendo. Voy a estar en ayuno. Mire, se va a morir. Eso es una huelga de hambre. Gente que se mete a pasar hambre para protestar algo.
Eso es como queriendo chantajear a Dios. Voy a ayunar hasta que el Señor me responda y si no me respondo no voy a salir del ayuno. Eso es cuento. Dios no le responde porque soberanamente Él está en control. Él no está obligado a responder nada. Y usted sabe que cuando le aprieta el hambre, usted se va a salir. ¿Verdad? Estas cosas tienen cierta reputación. Dentro de la religión legalista hay reputación. Esta gente que hace huelga de hambre, esto tienen reputación, ellos le llaman ayuno, tienen reputación, buena reputación. Pero contra los apetitos de la carne, esta cosa no tiene ningún poder. La Biblia no dice, no tienen ningún, dice, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Y cómo se resuelve el problema de los apetitos de la carne? Renovando nuestro entendimiento. Creciendo, amados, en el texto, en la palabra de Dios. Entendiendo la palabra de Dios. Es la manera en que renovamos nuestro entendimiento. Vamos a seguir con Colosenses. Mientras, aquí puede suscribirse al canal y por acá le voy a dejar algo más. Seguimos adelante. Bendiciones.